Listo, entonces, continuando con nuestra segunda parte de los incoterms. Hoy ya vamos a completar con los grupos de reglas C y el D. Entonces, bueno, la idea aquí es que nosotros podamos aprender a primero diferenciar qué es lo que son cada uno de los incoterms. Pero son 11 incoterms, cada uno tiene responsabilidades distintas asignadas tanto al vendedor como al comprador, ¿no? En términos de distribución de gastos, en términos de transmisión del riesgo, en términos de dónde te dejo, hasta dónde yo me encargo del transporte y a partir de dónde tú te vas a encargar del transporte. Ese tipo de responsabilidades nos dicen los Incoterms, ¿no? Es como un empaquetado, ¿no? Yo escojo este Incoterm FOB, entonces yo ya sé en qué me encargo de transporte, en riesgo, si es el seguro, ¿no? O en gastos. Yo ya me encargo, yo ya sé, porque estamos hablando el mismo idioma internacional, ¿no? A eso se refieren los Incoterms. Son empaquetados para que nosotros, cada uno ya sepa qué es lo que tiene que hacer, en qué gastar, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos identificar cada uno de los Incoterms y saber a qué se refiere cada uno, ¿no? Para poder estar sintonizados en el comercio internacional. Ese es el motivo por el que estamos viendo cada uno de los Incoterms a continuación. Entonces, para repasar, por ejemplo, esta era nuestra ruta, para recordar, ¿no? Nuestra ruta de cualquier mercadería, de cualquier bien, ¿no? De cualquier producto. Voy a poner acá. Por ejemplo, acá teníamos un vendedor y el vendedor, por ejemplo, podía dejar su mercadería en la puerta, ¿no? Más allá de quién, de si el vendedor o el comprador lo vaya a recoger, el vendedor dejaba la mercadería en la puerta y venía un transporte y este transporte lo llamábamos un transporte secundario o un despacho porque iba a ser el traslado hacia algún terminal, sea portuario, sea aéreo, sea terrestre, ¿no? Desde las instalaciones de la empresa hacia el terminal de embarque, donde está aduanas también, había un transporte. Siempre, ¿no? Siempre hay un transporte, por más pegadito que esté la empresa al terminal. Luego aquí había un tema de ingresaba al terminal, aduanas revisaba esta mercadería para que sea conforme a su salida, la registraban, le colocaba un régimen aduanero y ya luego la mercadería estaba, vamos a decirle, lista para ser embarcada, ¿no? Esta es la zona de embarque, que puede ser también en cualquier terminal terrestre, aéreo o marítimo, también hay una zona de embarque, ¿no? Y por ejemplo, luego teníamos la acción del embarque, que es colocar la mercadería que estaba en esta zona encima del medio de transporte principal, pues el barco, avión, camión. Entonces, había esta acción de embarcar la mercadería, que era colocarla encima del medio de transporte principal, luego se daba lo que era el transporte principal y luego continuábamos llegábamos al puerto de destino en el vecino país, ¿no? Y luego había esta acción de desembarque que es retirar la mercadería desde el medio de transporte principal y llevarla a tierra, ¿no? Puede ser del avión, del camión o del avión, camión o del barco. Y luego también llegaba al puerto de desembarque y también tenía que pasar por un tema de aduanas, porque en aduanas se verificaba si estaba permitida esta mercadería y luego se tenía que pagar por el arancel y los tributos que le correspondan para que pueda ingresar esta mercadería al territorio secundario y pueda ser considerada nacionalizada. Y luego de ello, siempre había un transporte hasta las instalaciones donde el comprador quería tener la material, ¿no? Que puede ser su empresa, puede ser un almacén, y eso dependía de cada comprador, ¿no? Entonces, esta es la ruta que sigue por lo regular, ¿no? Algo normal, podríamos decir, cualquier mercadería a nivel internacional. Claro que esta es una representación, pero acuérdense que estamos hablando de comercio internacional y las casuísticas aparecen en cada país, ¿no? Porque no siempre el transporte es marítimo. De acuerdo que la mayor parte del transporte internacional es marítimo, pero también existe transporte terrestre, transporte aéreo. Imagínense entre dos países contiguos
que son, bueno, vecinos, no los separa ninguna franja de mar, de agua, entonces van a utilizar transporte terrestre de todas maneras, ¿no? Pero la secuencia se va a repetir, ¿no? Porque hay un terminal de aduanas, ¿no? Hay un transporte secundario, hay un terminal de aduanas de recepción, hay un transporte secundario de entrega. Entonces se va a repetir esta misma secuencia, ¿no? Y muchas veces vamos a ver que la infraestructura de estos lugares no necesariamente es la más idónea, ¿no? Porque va a depender de cada país. Esto es más o menos el ideal o la forma general como se va a representar un transporte internacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con los siguientes grupos de regla C y luego de... antes, un pequeño resumen, ¿no? El grupo de reglas E, van a ver ustedes que el vendedor deja la mercadería justo en la puerta de su empresa, ¿no? Vean ustedes dónde está dejando la mercadería en el grupo de reglas C. Aquí, ¿no? Aquí en la puerta de la empresa del vendedor. Entonces, ¿qué va a hacer el comprador? El comprador va a llevar, o mejor dicho, ¿no? El comprador va a contratar el transporte secundario para que se ingrese al terminal, va a contratar a un agente de aduanas para que le haga todo el trámite de ingreso de exportación, va a contratar una cuadrilla de embarque, ojo, va a contratar una cuadrilla para hacer el embarque del material, va a contratar el transporte principal, de repente contrata un seguro o no contrata un seguro, pero podría contratarlo y en este caso quien va a pagar el seguro es el comprador, ¿no? Porque el vendedor hasta aquí nomás lo dejó en el grupo de reglas Sexwork y se olvidó. Después el comprador va a pagar los gastos de desembarque, va a pagar los aranceles de ingreso a su país y va a pagar el segundo transporte secundario, que es la entrega hasta el lugar donde lo quiere, ¿no? Esto, por ejemplo, es de un comprador, ¿no? Toda la responsabilidad de un comprador versus las responsabilidades del vendedor. Luego pasamos al grupo de reglas F. Y si ustedes se acuerdan, mientras avanzamos en el grupo de reglas F, vamos a notar que la mercadería la estamos dejando cada vez un poquito más cerca del comprador. ¿Cómo así? A ver, ¿dónde está? Si, por ejemplo, utilizábamos Free Carrier, si utilizábamos el Incoterm Free Carrier, la mercadería se la vamos a entregar al comprador en algún punto medio entre la empresa y aduanas. Él nos decía, oye, quiero que me dejes la mercadería en algún almacén, en alguna zona especial donde yo la pueda recoger, dice el comprador, y donde el vendedor la puedo dejar. Entonces ya no está pegadita a la empresa, sino ya está en el trayecto. Ojo que si bien ese trayecto se ve cortito, pero a nivel internacional, imagínense que la empresa está en Cusco y el terminal de aduanas es el puerto del Callao. Entonces hay una distancia considerable y en todo ese trayecto podría quedarse un punto de entrega también, ¿no? ¿Por qué no? Bajo un Incoterm FCR. Perdón, FCA, Free Carrier, ¿no? Entonces la mercadería está un poquito más cerca, ¿no? Aquí se da la entrega. Si avanzamos con el siguiente, que es el FAS, el Free Alongside Ship, la mercadería, el vendedor la entrega en la zona de embarque y el comprador viene y se encarga de los gastos de embarque para que la mercadería se encuentre dentro del barco. Entonces ya hemos avanzado un poquito más, ¿no? Ahora el vendedor, bajo el Incoterm Free Alongside Ship Fast, deja la mercadería en la zona de embarque, ya un poquito más cerca del comprador, ¿no? Y un poquito más cerca. Y luego viene el comprador y toma la mercadería, se hace responsable y la embarca, ¿no? La sube. Ahora, si por ejemplo, ¿no? Entre vendedor y comprador discutimos y acordamos un Incoterm, el Incoterm FOB, que es Free on Board, ¿qué va a significar? Que el vendedor ahora tiene que dejar la mercadería encima del barco. El vendedor, o mejor dicho, la empresa que despacha la mercadería, tiene que dejar la mercadería encima del barco. Entonces, ¿qué va a hacer el comprador? El comprador lo que va a hacer es recepcionar y a partir de aquí se va a hacer responsable. ¿De acuerdo? A partir de aquí se hace responsable de todo lo que pasa en la mercadería. ¿De acuerdo? Entonces, el vendedor asume todos los gastos hasta este punto, no incluye el transporte principal. Y de allí
y el comprador se encarga, ¿no?, de la responsabilidad, del riesgo de lo que está pasando. Muy bien, hasta aquí es. Y ya, por ejemplo, el comprador se encarga del desembarque, de los gastos de desaduanaje, de la entrega, ¿no? Ya se va encargando poco a poco. Entonces, como vamos viendo, a medida que estamos avanzando con los 5 terms, el, el vendedor va dejando la mercadería mucho más cerca del comprador, ¿no? Bueno, vamos ahora a avanzar con los siguientes Incoterms, ahora sí del grupo C. A ver. Ya. En el grupo de reglas C. A ver, ¿quién se acuerda cómo era el grupo de reglas C? ¿Cómo funcionaba el grupo de reglas C? Se pagaba el costo y flete. Costo y flete. ¿Quién lo asume el costo y flete? El vendedor. El vendedor. Correcto, el vendedor. Muy bien, chicas. Entonces aquí vamos a poner que el vendedor va a contratar este medio de transporte principal. ¿De acuerdo? El vendedor va a contratar. En el caso del grupo de reglas F, era el comprador quien lo contrataba, ¿no? Él asumía el gasto. Entonces, también, mientras vamos avanzando en los 5 terms, quien asumía la mayor parte del gasto era el comprador y una pequeñísima parte del vendedor. Mientras vamos avanzando con los 5 terms, quien va asumiendo el mayor gasto, quien va asumiendo los mayores gastos en el, en el transporte o en el comercio internacional, ahora va a pasar a ser el vendedor. El vendedor es ahora el que va a ir asumiendo poco a poco mayor cantidad de gastos y el comprador es el que va a ir disminuyendo en los gastos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ir viendo. Por eso, por ejemplo, en el grupo de reglas F, el comprador era el que pagaba el transporte, ¿no? En el grupo de reglas F. Pero ahora, no, como pasamos a otro grupo de reglas, ahora el vendedor es el que está asumiendo este gasto. En muchos casos es un gasto importante, ¿no? Entonces, ahora el vendedor está asumiendo este gasto, ¿de acuerdo? Pero nos dice que en general el grupo de reglas C, el comprador va a asumir el riesgo sobre la mercadería, o sea, si pasa algo, él le asume, a partir de que la mercadería está a bordo del barco o del medio de transporte, ¿de acuerdo? O sea, se entrega la mercadería y se transmiten los riesgos en origen. Solo que el vendedor ahora asume el gasto del transporte principal. Entonces, por ejemplo, el primero que vamos a ver es el costo y flete, CFR, ¿no? Y acá hay un punto que ustedes van a notar. Por ejemplo, cuando esta fila que tenemos acá es cómo vamos a nombrar los 5 terms en el contrato de compra y venta. ¿De acuerdo? Esto es como lo vamos a nombrar los 5 terms en el contrato de compra y venta. Colocamos el Incoterm y a continuación colocamos un lugar. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con respecto a FOB o FAS? ¿Qué decía aquí en FOB o FAS? ¿Qué decía en vez de puerto de destino en el FOB o en el FAS? Ah, les doy una ayudadita. Decía puerto de. ¿Cuál es la siguiente palabra? Puerto de. Origen. Embarque. Ya, cerca, tibio, tío, tibio. Pero está bien, ¿no? Es más o menos es por ahí, correcto, ¿no? Decía puerto de carga. Puerto de carga. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos decía en los 5 terms de reglas FOB o en el FAS, puerto de carga. Entonces, acuérdense que este lugar es donde estamos quedando, donde se entrega la mercadería.
¿de acuerdo? Donde se entrega la mercadería, donde debe llegar, ¿de acuerdo? En cambio, en el otro del grupo de reglas F es hasta dónde nosotros estamos entregando esa mercadería, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el puerto de origen o puerto de carga? Y aquí es a dónde va a llegar la mercadería. Entonces, aquí ya estamos quedando un lugar de destino, ¿no? Entonces, a nivel de comercio internacional, a nivel de contratos, ya estamos dejando un lugar de destino. Entonces, aquí debe llegar, ¿no? Y a partir de aquí ya todos los gastos a partir del puerto de destino los va a asumir el comprador, ¿no? Porque acuérdense, en este Incoterm, y el grupo de reglas C, por ejemplo, CFR, el vendedor es el que va a asumir el gasto del transporte, o sea, el vendedor va a contratar el transporte y va a pagar por él hasta el puerto de destino. Entonces, por eso es importante que se mencione aquí puerto de destino, porque es hasta este lugar en el cual el vendedor va a pagar, ¿de acuerdo? No va a pagar más allá de ello. Solo va a pagar hasta que el barco llegue al puerto de destino. Ojo, solo paga hasta que el barco llegue al puerto de destino. Más adelante, 1 metro, 1 kilómetro más adelante, ya no lo paga, ya no lo cubre porque así trabaja este Incoterm. Entonces el vendedor asume este gasto, pero nos dice que la entrega de la mercadería es en este punto, en el origen, ¿no? Aquí el vendedor le dice, toma, esta es la mercadería para ti, esta es tu mercadería, hazte cargo de ahora en adelante. Sin embargo, yo estoy pagando el transporte principal. Y el comprador dice, de acuerdo, asumo ese riesgo y lo espero aquí porque yo a partir del puerto de destino voy a asumir todos los gastos para nacionalizarlo, para llevarlo al lugar que yo desee, ¿verdad? A eso se refiere este Incoterm CFR, ¿no? El vendedor asume el gasto hasta el puerto de destino y a partir de allí, el que asume el gasto es el comprador. Sin embargo, a nivel de riesgos, el riesgo se entrega en el puerto de origen y a partir de allí el riesgo se le transmite al comprador y cualquier cosa que pase, el comprador asume ese gasto. Por ese motivo es que podríamos decir que el comprador, si quisiera, podría comprar una póliza de seguro para la mercadería. Porque acuérdense, miren toda la ruta que va a ir, ¿no? Media ondulada está el agua, parece que está medio movido el mar. Entonces podría pasar que la mercadería se pueda perder o le pueda pasar algo, ¿no? Entonces, por ese motivo, el comprador podría comprar un seguro. Este Incoterm CFR no obliga a ninguna parte a comprar una póliza de seguro. Por lo menos te obliga a que el vendedor entregue de forma íntegra la mercadería. Y cuando hablo de forma íntegra, significa bajo las condiciones en que acordaron tanto vendedor como comprador la entrega de la mercadería. Con 3 cajas y un embalaje de plástico, perfecto, así hemos quedado. Y así debe subirse al barco. Le tomamos una fotito y se la mandamos por WhatsApp al comprador si somos los vendedores, ¿no? De esa forma tenemos que hacer íntegra la entrega de la mercadería, ¿no? Y ya a partir de allí el comprador pudiera comprar una póliza de seguro como el beneficiario, ya que está asumiendo un largo transporte, ¿no? Y podría pasar algo, ¿no? Pero sin embargo, este Incoterm no nos obliga, tanto a vendedor como a comprador. Y esto también, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que mientras vamos avanzando en los Incoterms, les estaba diciendo que primero el vendedor deja la mercadería cada vez más cerca del comprador, ¿no? Cada vez más cerca del país de destino. Segundo, que el vendedor está asumiendo ahora mayores gastos, ¿no? Porque ahora el vendedor es quien asume el transporte. Y tercero, si llegamos hasta este punto, significa que el vendedor tiene mayor capacidad logística, mayor capacidad de gestión logística a nivel internacional. Porque si él ha contratado el transporte, no es porque sea la primera vez que ha contratado un transporte internacional, sino porque ya tiene experiencia contratando estos transportes internacionales, ya maneja operadores de transporte, operadores de aduana, agentes de carga internacional, ya tiene mayor experiencia realizando esto. Entonces, por eso es que ahora este vendedor está asumiendo cada vez mayor responsabilidad y mayores gastos, ¿no? Porque tiene una mayor capacidad logística internacional, ¿de acuerdo? Es por ese motivo. En cambio, el comprador de repente pudiera tener mayor capacidad logística, pero no tanto como el vendedor, o de repente está en sus comienzos de internacionalización, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia que vamos a ir viendo ahora entre vendedor y comprador, ¿no? Como que la balanza
se va agrandando, o el peso de la balanza la va teniendo ahora el vendedor, ¿no? Mayor responsabilidad, mayor carga, mayores gastos. Mientras vamos avanzando con los 5 temas. Muy bien, este es CFR. Y luego tenemos un símil al CFR, que es costo y flete, pero ahora le vamos a llamar costo, flete y seguro, que es el famoso CIF, costo, flete y seguro. También es un Incoterm de vías navegables acuáticas. Entonces también tenemos que colocar el puerto de destino. Entonces aquí va a significar hasta dónde el vendedor va a asumir el gasto, hasta el puerto de destino. Imagínense, puerto de Barcelona. Imagínense que nosotros vamos a exportar arándanos a España y trabajamos bueno, un comprador español, ¿no? Un supermercado español, y le vendemos a ellos los arándanos, ¿no? Entonces, si trabajamos con ellos en base CIF, nosotros tenemos que colocar aquí Puerto de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Significa que nosotros, como empresa vendedora de arándanos, vamos a contratar el transporte y que llegue hasta el puerto de Barcelona, y hasta ahí vamos a asumir el gasto, ¿de acuerdo? Asumimos el gasto. Pero adicional a ello, aparte de nosotros contratar el transporte, también si trabajamos bajo CIF, tenemos que contratar una póliza de seguro sobre la mercadería. Ojo, entonces también tenemos que contratar una póliza de seguro. Tenemos que asumir ese gasto de la póliza de seguro. Pero la mercadería mejor dicho, el comprador se hace cargo de cualquier cosa que pase en la mercadería en el puerto de origen, de repente pues en el Callao, ¿no? A partir de allí, ya el comprador se hace responsable de la mercadería. Ya, entonces, nosotros sí nos hacemos responsables del transporte y del seguro, perfecto, yo lo pago, dice el vendedor, pero ya tú como comprador ya asumes ese riesgo, ¿de acuerdo? Yo puedo contratar, el vendedor dice, yo puedo contratar un transporte y un seguro porque yo conozco, yo trabajo ya con medios de transporte, tengo mis agentes de aduanas que me ayudan, entonces tengo esa parte cubierta. Pero yo lo voy a pagar y tengo mejores costos, o sea, me dan mejores precios. A comparación, si el comprador se empieza a buscar un agente aduanero, un medio de transporte, una empresa de seguros, le va a salir un poco caro. Entonces, el vendedor, como ya trabaja, ya tiene sus caseritos, mejor dicho, en transporte, en seguro, ¿no? En agente de aduanas, él los contrata y le dan un mejor precio, ¿no? Por ese es el motivo que lo contrata. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad logística internacional. Bueno, dice que el beneficiario de la póliza, si pasase algo, es el comprador. Entonces, si la mercadería por ahí se pierde y recibe el pago de la póliza, va a ser el comprador, ¿no? La póliza está a nombre del comprador. Bueno, y un punto más que, si ustedes se dan cuenta, este es el primer Incoterm que estamos viendo que sí te obliga a comprar un seguro, ¿no? Dice costo, seguro y flete. Es el primer Incoterm que te obliga a comprar un seguro. Entonces, este tema del seguro es muy importante para las entidades financieras, para los bancos. ¿Por qué? Porque ven los bancos que cuando se contrata obligatoriamente un seguro, cuando ven que se contrata obligatoriamente un seguro, entonces dicen, perfecto, si la mercadería está asegurada, significa que si le pasa algo a la mercadería, va a venir la empresa de seguros y va a indemnizar al comprador. Entonces, quiere decir que de cierta forma, el valor de la mercadería no se pierde. ¿Y esto por qué le interesa al banco? Porque los bancos lo que hacen es prestar dinero. Entonces, le pueden prestar dinero al vendedor o al comprador, ¿no? A cualquiera de las dos entidades les va a vender, tanto al vendedor, mejor dicho, les va a prestar dinero, tanto al vendedor como al comprador. El vendedor para financiar sus gastos de exportación, y al comprador le puede prestar también para financiar sus gastos de importación, ¿no? Diferentes bancos le pueden prestar al vendedor o al comprador. Entonces, como el dinero del banco está en riesgo, por eso es que el banco necesita una póliza de seguro. Porque imagínense, ya, el vendedor envía la mercadería, el comprador la acepta, ¿no? Imagínense que trabajamos bajo el término CFR, ¿no? No hay seguro. Pasa algo con la mercadería, se pierde una parte o total, se pierde. Puede pasar, ¿no? Eso es un riesgo que sucede. Puede pasar, ¿no? Entonces ahora este valor de la mercadería se va a perder.
porque de repente ni lo asume ni el vendedor, ni lo asume el comprador, de repente van a juicio, arbitraje internacional, hasta decidir quién lo paga. Puede pasar bastante tiempo y la entidad financiera va a entrar en problemas porque ni tanto el vendedor ni el comprador la puede pagar, ¿no? Porque, a ver, este valor de la mercadería, si el vendedor fue el que asumió el préstamo, el vendedor no va a obtener pago por el comprador, porque el comprador no ha vendido nada de esta mercadería o no la ha utilizado en su país, ¿no? Entonces no va a tener el vendedor ingresos por ello. Y si se le prestó el dinero al comprador, el comprador no va a poder hacer uso de este material para elaborar los productos que tenga que hacer y tener ingresos para pagarle al banco. Entonces, cuando se pierde esta mercadería, se puede perjudicar tanto el vendedor como el comprador. Y si cada uno se ha hecho préstamos, no va a poder pagar los préstamos financieros que se ha hecho o sus cuotas mensuales, ¿no? Entonces, aquí quien sale perdiendo también va a ser el banco. Pero ¿qué pasa? Si se asume una póliza de seguro, ya hay alguien, ya hay un agente, ya hay un actor que va a pagar por ese valor de la mercadería. Entonces, el vendedor y el comprador se van a sentir más tranquilos porque si se pierde algo, ya está asegurada, ¿no? Y a la vez el banco se va a sentir más tranquilo porque ya si se pierde la mercadería, hay alguien que va a salir beneficiado, ¿no? El comprador. Y con ese dinero el comprador le paga al vendedor y con ese dinero el comprador puede seguir fabricando o elaborando los productos que quiere. Entonces, tanto vendedor como comprador pueden cumplir con sus obligaciones financieras con el banco, ¿no? Y el banco se va a sentir más tranquilo de poder prestar dinero porque sabe que le van a pagar. Entonces, cuando los bancos están tranquilos y están más seguros de que los vendedor como comprador les puede pagar, entonces esa tranquilidad del banco se refleja en una menor tasa de interés. Porque antes, digamos, te iban a prestar, yo soy banco y le voy a prestar a un vendedor. Tasa de 30% de interés. ¿Pero por qué? Dices, porque no hay un seguro. Entonces luego regresas tú, vendedor exportador, y dices, ya contraté un seguro para la mercadería. Ya, entonces ahora como estoy más seguro de que si pasa algo con la mercadería, haya un responsable del pago, ahora te la rebajo a 10%. Uy, yupi, entonces decimos, ¿no? Entonces yo como exportador me siento beneficiado, ¿no? Con una menor tasa de interés. Y acuérdense, una menor tasa de interés significa un menor gasto financiero mensual. Entonces, eso beneficia, ¿no? Porque el banco se va a sentir más seguro de que la mercadería esté asegurada, ¿no? Con una póliza y por eso nos va a dar una mejor tasa de interés. A eso se refiere, ¿no? Con que las entidades financieras toman en cuenta el seguro para ofrecer mejores condiciones de financiamiento, puede ser al vendedor o puede ser al comprador, ¿no? Es como cuando nosotros nos vamos a hacer el préstamo, un préstamo bancario, ¿no? Como personas naturales de repente, ¿no? Si dejamos de repente algo en garantía, de repente un carro o un predio, qué sé yo, ¿no? Cualquier bien que se pueda tangibilizar, el banco nos da, o incluso, ¿no? Un monto de dinero en efectivo también funciona como garantía para un préstamo. Entonces el banco nos va a mejorar la tasa de interés. En vez de prestarnos 15%, de repente nos presta a un 8%, ¿no? Baja la tasa de interés. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar de repente alguna maestría, algún diplomado y necesitan prestarse del banco, si quieren que les baje la tasa de interés, luego de convencerlo al funcionario del banco, también pueden presentar una garantía, ¿no? O sea, un vehículo, un predio, un monto de dinero, ¿no? Y eso hace que la tasa de interés sea baja. ¿Por qué? Porque ahora el banco, lo que piensa el banco es, muy bien, si él no me paga, entonces puedo hacer uso de los bienes que ha dejado en garantía. Entonces, con esa seguridad de que el dinero que el banco está prestando le va a regresar, entonces por eso te baja la tasa de interés, ¿no? Porque la tasa de interés es un reflejo del riesgo. Entonces, a menor tasa de interés es porque hay menor riesgo. En cambio, si no le das nada de garantía y le pides así un monto de dinero importante, entonces dice, uy, y si no me paga, estoy asumiendo mucho riesgo, dice el banco. Entonces, te voy a elevar la tasa de interés para que si no me pagues, ya por lo menos me cubro con el interés que estoy ganando aquí, ¿no? Eso, bueno, así funciona más o menos. Entonces, por eso le decía de las entidades financieras. Ya, a ver, sigamos entonces. Ya conocemos CFR, ya conocemos CIF. A ver, ¿quién me puede ayudar con un ejemplo? Más o menos, a ver, acuérdense cómo es el CIF, hay un puerto de destino, hay un lugar de carga, hay un lugar de entrega, ¿no? Imagínense un ejemplo, donde nosotros
somos una empresa agroexportadora de paltas. Imagínense, a ver, ya, imagínense que las paltas las cultivamos en el Valle de Majes. Aquí cerca nomás, en el Valle de Majes las cultivamos. Y ha venido un cliente retail, un supermercado de Corea del Sur, el cual está interesado en las paltas hash, ¿no? Entonces él quiere comprar. Y negociando y negociando, acordamos trabajar bajo el Incoterm SIF, ¿no? Nos está dejando esa responsabilidad porque el coreano como que es un supermercado, pero no compra muchos productos extranjeros, ¿no? Más locales seguramente, ¿no? Entonces, por eso él prefiere comprar productos locales, ¿no? Pero ahora se ha interesado por nuestras paltas, pero como él no importa mucho, entonces dice, oye, mejor trabajemos bajo el SIF, ¿no? Tú encárgate de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo haría? ¿Cómo sería este ejemplo? ¿Quién me ayuda? Ingeniero, disculpe, ¿desde dónde se exportaba? Mis operaciones agroindustriales están, por ejemplo, en el Valle de Majes. Entonces sería, bueno, podría ser hasta el puerto de Callao, que sería un transporte secundario, ¿no? Desde la empresa hasta el puerto y se encargarían de hacer, o sea, de embarcar el producto y asumir el costo hasta el puerto de Corea. Correcto. Entonces, muy bien, Alicia. Nosotros También podría llevamos, ser el puesto de un puerto de Matarani. ya, correcto, Sherilan, claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos nosotros decidir Puerto del Callao, Puerto de Matarani. ¿Quién toma esa decisión de decidir en qué puerto vamos a embarcar las paltas? El vendedor. El vendedor, ¿de acuerdo? El vendedor es quien va a decidir según su propia conveniencia desde qué puerto lo embarca. Aquí el comprador no opina mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque más que todo a él le interesa el puerto de destino, porque eso es lo que nos dice Incoterms, ¿no? El puerto de destino, porque a partir del puerto de destino, él va a asumir los transportes, los gastos que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, para el comprador puede resultar irrelevante desde dónde se carga, pero para nosotros sí. Para nosotros como vendedores sí es relevante porque es parte de nuestro gasto que estamos asumiendo, ¿no? Entonces nosotros como vendedores decidimos desde qué puerto se carga y a la vez contratamos el transporte y el seguro hasta un puerto convenido en destino. Cualquiera de los puertos de Corea del Sur, ¿no? Que puede ser Seúl, Busan y los demás, ¿no? Entonces, así tendría que funcionar, ¿no? Nosotros decidimos cuál podría ser el puerto de carga según nuestra conveniencia, pero sí tenemos que acordar cuál va a ser el puerto de destino. Acordamos con el comprador, ¿no? Tampoco no es algo así como que este puerto y punto, ¿no? Sino hay que negociar, acordar qué puerto de destino es. Y a partir de allí, bueno, mejor dicho, hasta allí, nosotros asumimos el gasto del transporte y del seguro. Y a partir de allí, el comprador es el que asume todos los gastos de transporte. Sin embargo, para acordarnos, si algo le pasa a las paltas, de repente se maduran muy rápido en el trayecto entre Matarani o Callao hasta Corea del Sur, ya eso es responsabilidad del comprador. ¿De acuerdo? Eso ya es su responsabilidad si alguna palta se malora o si se estropea o si le pasa algo, ¿no? En el trayecto o algún evento externo, ¿no? Eso ya es responsabilidad. Muy bien, chicas. Entonces, y chicos y chicas, este es el Incoterm SIF. Ahora vamos a continuar con otro Incoterm, que es también del grupo C, que se le llama el CPT, que es el transporte pagado hasta cierto sitio, ¿no? O el traslado. Este Incoterm
aplica para cualquier medio de transporte, ¿de acuerdo? Cualquier medio de transporte. Entonces, de igual forma como en el CIF o el CFR, vimos que aquí decía puerto de destino, entonces aquí vamos a cambiar y ya no le vamos a llamar puerto de destino, sino lo vamos a llamar lugar de destino, ¿de acuerdo? Entonces aquí es un lugar geográfico donde vamos a dejar la mercadería en destino. Entonces, ¿qué significa? Que el vendedor va a pagar el flete del transporte hasta el lugar de destino, ¿de acuerdo? Hasta el lugar de destino. Entonces, imagínense nosotros que vamos a... Imagínense que ahora las paltas que tenemos del anterior ejemplo las vamos a vender a un comerciante en Bolivia, ¿no? A un retail, a un supermercado en Bolivia. Entonces, no vamos a utilizar el lago Titicaca, no solamente la ruta terrestre, ¿de acuerdo? Para trasladar la mercadería. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a acordar con el comprador boliviano un lugar de destino. ¿Dónde? En Bolivia. ¿Dónde puede ser? A ver, bueno, de Bolivia no conozco mucho. A ver, La Paz, ¿no? Puede ser de repente en algún lugar del, no, pues tiene que ser puerto, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la entrada? Yo me olvidé de Bolivia. Desaguadero. Desaguadero, ¿no? Desaguadero, correcto, en Desaguadero, ¿no? Entonces, aquí tenemos que indicar el lugar de destino, por ejemplo, puede ser la ciudad de Desaguadero, que ya es el ingreso, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, la frontera entre Perú y Bolivia, la zona de Desaguadero, es una zona bien transitada, ¿no? Donde entran y salen las personas normalmente, ¿no? Entonces, puede ser acá en Desaguadero el lugar de destino. Entonces, nosotros, como vendedores, vamos a pagar el flete hasta ese lugar, ¿no? Hasta ese lugar tenemos que indicar claramente dónde, ¿no? De igual forma, si pasa algo con la mercadería, hay un riesgo de pérdida, este riesgo se la transmitimos al comprador en el momento en que nosotros embarcamos la mercadería en el transporte principal, ¿verdad? Y ojo que de igual forma en el transporte marítimo, la mercadería que está aquí embalada ya no se abre por ningún motivo hasta el lugar de destino, es decir, que está embalada en términos de exportación. Es decir, que ya en ningún momento alguien podría abrirla, salvo que sea un operador aduanero, ¿no? Pero no debería abrirse y debería estar totalmente sellada, ¿no? Entonces, los gastos los asume el vendedor hasta el lugar de destino y el riesgo más bien se transmite en este lugar. Entonces, de igual forma, el comprador dice, podría contemplar una póliza de seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros imagínense que nosotros contratamos el transporte en el mismo Valle de Maje, ¿no? En nuestra zona agroindustrial. Entonces, allí nosotros cargamos los camiones con las paltas totalmente acondicionadas, ¿no? En un ambiente adecuado, porque son un par de días hasta que llegue hasta la zona de repente. No, no tanto, ¿no? En un día llega a la zona de destino, ¿no? Bueno, está totalmente acondicionada, ¿no? Entonces, a partir de allí lo subimos al transporte principal y este camión va a hacer toda la ruta terrestre, ¿no? Luego va a ingresar a aduanas, ¿no? Va a hacer su declaración en aduanas, ¿no? Y luego va a cruzar la frontera, ¿no? Y ya en Bolivia, ahí se estaciona, ¿no? En Desaguadero se estaciona y el comprador tiene que encargarse de descargar la mercadería, desembarcar la mercadería para llevarla a él de repente a donde él quiera dentro de su país, ¿no? Entonces, así va a funcionar este transporte. Este es por ejemplo, viéndolo como transporte terrestre, ¿de acuerdo? Donde nosotros, por ejemplo, repito el ejemplo, si somos los agroexportadores de paltas, nosotros cargamos las paltas en un camión que está ahí, lo cargamos en el Valle de Majes. Nosotros hemos contratado ese camión porque acuérdense que nosotros manejamos medios de transporte locales, ¿no? O sea, es parte, ¿no? De nuestra agenda logística tener estos medios de transporte, ¿no? Entonces, nosotros lo cargamos, pagamos el costo del transporte hasta el lugar de destino dentro de Bolivia. Entonces llega la mercadería, pasa por aduanas de Perú, pasa por aduanas de Bolivia,
todo tranquilo y cruza la frontera y ahí es donde se desembarca la mercadería por parte del comprador. Listo. Entonces, como le decía, la mercadería debe estar lista aquí en Majes, nosotros la tenemos que embalar y adecuar tal como debe recibirle el comprador, en esas condiciones. Es muy importante las condiciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es CPT. Y de igual forma como el CFR tenía su contraparte, ¿sí? Acuérdense, la contraparte del, bueno, no, el complemento, mejor dicho. El complemento del Incoterm CFR es el CIE. Ahora bien, el complemento del CPT es el llamado SIP. Ay, no. Antes de pasar al SIP, ¿ya? Vamos a concluir con un ejemplito. Me estaba olvidando. Pues de igual forma, como Alicia nos hizo y Sherry nos ayudaron en el ejercicio de la exportación de paltas, si nosotros, a ver, otra vez para que ustedes lo puedan, se puedan imaginar un ejemplo, esto nos ayuda bastante para poder comprender bien el Incoterm. Ahora imaginémonos que somos nosotros fabricantes de pelotas de fútbol, ¿de acuerdo? Somos fabricantes de pelotas de fútbol. Entonces hemos conseguido venderle a un cliente, a un club de fútbol en Ecuador, ¿de acuerdo? A un club de fútbol en Ecuador. ¿De acuerdo? De repente este club es el LDU de Quito o el Emelec de Barcelona, creo, no sé, hay varios grupos. Ya. Entonces, ¿cómo podría ser esta exportación de estas pelotitas? Desde aquí de Arequipa, que es nuestra fábrica en Arequipa, de repente imagínense que en Cerro Colorado está la fábrica, hasta Ecuador. ¿Cómo podría ser este ejemplo? ¿Quién me ayuda con esta parte? Puede ir vía terrestre hasta Huaquillas para que pase el desaduanaje ahí y de ahí el transporte a ya sea Quito o alguna de las ciudades que queremos exportar en Ecuador. ¿Y cómo haríamos el tema del transporte? ¿Quién asume qué cosa hasta qué lugar? El vendedor asume el costo del transporte hasta el punto de destino que ha indicado el comprador. Correcto, ¿no? Muy bien, Sherilan, ¿no? Entonces, nosotros que somos los vendedores de pelotas, vamos a contratar el medio de transporte más adecuado que nosotros veamos por conveniente. Ojo, nosotros como vendedores, porque nosotros estamos asumiendo el transporte, entonces vamos a contratar a la empresa que nos brinde un buen servicio, ¿no? Y también nos brinde un buen gasto, ¿no? Un buen costo también. Entonces, nosotros escogemos el medio de transporte, pero, como dice Sherilan, con el comprador ya hemos acordado un lugar de destino. En este caso sería, por ejemplo, en Huaquillas, ¿no? Entonces, dentro de Huaquillas hay un punto donde nosotros vamos a, mejor dicho, hay un punto donde hasta allí va a llegar el camión que hemos contratado nosotros para transportar la mercadería. Entonces, este mismo camión va a irse toda la ruta aquí desde Arequipa y se va a ir toda la Panamericana, ¿no? Va a pasar por Ica, Lima, Trujillo, Ancash, Chiclayo, Piura, una paradita en Máncora, después sigue adelante, se va hasta Tumbes, ¿no? Hasta ahí este mismo de transporte, ¿no? Llega al terminal de aduanas en Tumbes en la frontera, declara lo que tenga que declarar de salida, ¿no? Luego pasa al terminal de aduanas de Ecuador, declara lo que tenga que declarar, y aquí ya hay que pagar los gastos de aranceles, ¿no? Y luego ingresa hasta un cierto lugar en Huaquillas para dejar la mercadería, ¿no? Entonces, hasta allí. A partir de allí, hasta allí llega este transporte, viene el comprador, el club de fútbol ecuatoriano, descarga las pelotitas y el transporte ya nos olvidamos, ya ahí nomás llegamos nosotros. Y a partir de allí, por ejemplo, seguramente el club va a transportar sus pelotas hacia alguna ciudad donde las necesite, ¿no? Ya a partir de ahí se encarga. Entonces, como ustedes ven, estamos avanzando con la entrega de la mercadería. Ahora ya cruzamos la frontera. Ahora ya entregamos la mercadería en el destino. Ya estamos cruzando ahí. Muy bien. Este es el CPT. Entonces, como yo les decía, muy bien, gracias Sheridan por ejemplo. El complemento del CPT es el SIP. ¿De acuerdo? SIP. Si el complemento del CFR es el CIF por el que se incluye el seguro, el complemento del CPT es el SIP porque también se le incluye en seguro.
Y este SIP, como es un complemento, entonces funciona igual que CPT, donde es multimodal, transporte multimodal, o sea que puede ser de varios transportes, no solamente acuático. Y también tenemos que indicar el lugar de destino. La diferencia ahora es que el vendedor va a contratar la póliza de seguro hasta el lugar de destino. ¿De acuerdo? Y aquí quiero acotar que por este motivo es muy importante definir el lugar de destino. ¿Por qué? Porque hasta este lugar nosotros como vendedores vamos a pagar el flete y también hasta este lugar asumimos el pago del seguro. ¿De acuerdo? El pago del seguro. ¿De acuerdo? Si pasa algo a partir del lugar de destino hacia adelante, eso ya no lo va a cubrir el seguro. ¿De acuerdo? Eso ya no lo cubre el seguro. Por eso es importante mencionar aquí el lugar. Imagínense, ¿no? Nosotros quedamos en la entrega de pelotas en un lugar de Guaquillas. Hasta ahí, por ejemplo, podría estar cubierto el seguro, ¿no? Muy bien, nosotros pagamos el seguro y en el seguro indica, ¿no? Esta póliza de seguro cubre hasta tal lugar. Perfecto. Ahora, si pasase algo en que el comprador recoge las pelotas y ya, bueno, sufre algún siniestro en el camino hacia su ciudad, eso, por ejemplo, el seguro que nosotros lo contratamos ya no lo cubre, ¿de acuerdo? Ya no cubre. Allí, por ejemplo, ya se hace responsable el mismo comprador. En ese aspecto ya depende del comprador si adquiere o no una póliza de seguro, ¿de acuerdo? Ya depende del comprador si adquiere o no una póliza de seguro. A partir del lugar de destino hasta sus propias instalaciones, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante mencionar aquí, ¿no? Cuál es el lugar de destino, cuál es el puerto de destino, porque los gastos, las responsabilidades llegan hasta este lugar, ¿no? Entonces, por eso es que los Incoterm nos dicen que debemos aclarar esto. Muy bien, chicos. Este es el Incoterm SIP. A ver, les voy a poner un ejemplo, o mejor dicho, un ejercicio para que lo hagamos ahorita. A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, leamos esto. Nos dice, a ver, hemos trabajado una cotización en términos CFR, ¿de acuerdo? Hay una cotización que hemos trabajado nosotros en términos CFR, que significa, acuérdense, costo y flete, ¿no? Entonces, dice que en términos CFR incluye el flete hasta el puerto de destino, ¿de acuerdo? Es decir, que incluye el gasto del transporte principal hasta el puerto de destino. Pero dice que no incluye el costo de mover la carga al lugar designado en destino, o sea, hay otro lugar designado en destino y sus respectivos gastos por descarga, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice el Incoterm CFR. El transportista que está en el país de destino, ojo, estamos hablando del transportista que está en el país de destino, dice que rehúsa entregar los bienes al comprador a menos que le pague. Este transportista es el que llevaba la mercadería desde el puerto de destino hasta otro lugar en el destino que el comprador quería. Pero dice, el comprador primero dice, yo, ¿por qué te tengo que pagar? No, el que te tiene que pagar es el vendedor, no me mires a mí. Eso dice el comprador, ¿de acuerdo? Y el transportista dice, no, el vendedor me ha dicho que no me va a pagar, me ha dicho que usted me va a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Lo están peloteando al transportista. Por un lado, el comprador le dice, no, yo no te voy a pagar, el que te tiene que pagar es el vendedor, ¿no? Y por otro lado, el vendedor le dice, yo no te tengo que pagar, el que te tiene que pagar es el comprador. Es por ese motivo que el transportista dice, yo no le voy a entregar ninguna mercadería al comprador a menos que él me pague, o a menos que alguien de los dos me pague, ¿de acuerdo? Al menos que alguien de los dos me pague. Entonces, el transportista está con la mercadería como garantía, ¿no? Mismo banco, el transportista se ha quedado con la mercadería como garantía porque no le están pagando la mercadería, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿debe el comprador pagarle los gastos de transporte? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes?
Eso tenía que haberlo asumido el comprador. A ver, dice, Sheridan dice que lo tiene que asumir el comprador. Ahí tenemos una respuesta. ¿Quién más opina que de repente el comprador lo tiene que asumir? ¿Asume o no asume el comprador? ¿Sí o no? Sheridan dice que sí lo asume o asumiría. A ver, la respuesta es sí, el comprador debe pagarle los gastos de transporte. ¿Por qué? Porque acuérdense que el término CFR significa, bueno, debe estar incluido puerto de destino. Entonces significa que el vendedor va a asumir los gastos hasta el puerto de destino, ¿de acuerdo? Solamente hasta el puerto de destino. Y a partir de allí, cualquier gasto que se tenga que hacer, lo va a asumir el comprador. Entonces, ¿qué pasó? Que por ignorancia, desconocimiento del comprador, asumió este Incoterm, ¿no? Y eso pasa muchas veces en el comercio internacional, de que por desconocimiento del exacto de cómo funcionan los Incoterms, a veces tanto comprador como vendedor se comprometen a ciertas cosas que no sabían que tenían que hacer, ¿no? Y eso pasa. Entonces, este desconocimiento hace que, ya sé, Fer, sí, tú vas a pagar el flete, ay, excelente, mejor, ya después me cobras, no hay problema. Entonces, eso de repente pensó el comprador. Pero lo que no tenía pensado era que tenía que pagar a partir del puerto hacia adelante, ¿no? Bueno, entonces como que se equivocó el comprador, ¿no? La pregunta es ahora, dentro del grupo grupo de regla C que hemos visto, dentro de los 4 del grupo de regla C, de repente, ¿cuál podría ayudarlo al comprador? ¿Cuál Incoterm? Dentro del grupo de regla C, nada más. ¿Cuál podría ayudarlo para que, bueno, él quería, ¿no? Que le lleven hasta cierto lugar, ¿no? ¿Cuál podría ser el Incoterm que le podría ayudar? De los 4 Incoterms, CFR, CIF, CPT o ZIP, ¿cuál podría ayudarlo al comprador? Para que ya no... CPT. CPT debió Este, acordar. correcto, Sheridan, CPT, ¿no? Que es es un símil del CFR, solo que indica ya un lugar de destino, ¿no? Entonces, podría ser porque
el comprador quería que le dejen la mercadería en un lugar de destino, entonces podría haber acordado, ¿no? Acuérdense que el CPT también funciona para términos marítimos, ¿no? Entonces también podría reemplazar, ¿no? Es más amplio. Entonces el CPT podríamos utilizarlo y en vez de indicar un puerto de destino, vamos a indicar un lugar de destino. Un lugar de destino acordado entre vendedor y comprador. Entonces de repente el comprador puede decir, oye, yo me gustaría que me dejes la mercadería en este sitio. Por lo tanto, sería responsabilidad del vendedor pagar todos los gastos hasta ese lugar de destino convenido entre ambas partes, ¿no? Entonces, muy bien, Sherilan, podríamos utilizar el CPT, ¿no? Solo que ahora en vez de puerto de destino, le decimos lugar de destino, el lugar en que el comprador quiere que le dejen la mercadería y el vendedor va a asumir los gastos hasta este lugar, ¿no? Ahora, hay que ver cuál es el lugar, ¿no? Y ya depende del vendedor si asume hasta ese lugar, ¿no? Pero así, eso por lo menos, esto debería plantear seguramente para una siguiente vez, ¿no? Ahorita él ya dice, bueno, voy a pagar el transporte, está bien ya. Para una siguiente compra, yo creo que el comprador va a proponer trabajar con términos CPT, ¿no? Así sería. Muy bien, chicos. Entonces, esto es todo lo que es el grupo de reglas C. ¿De acuerdo? Grupo de reglas C. Ahora vamos a pasar a ver cada uno del grupo de reglas D. ¿Quién se acuerda cómo es el grupo de reglas D? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que pasa entre vendedor y comprador? ¿Cómo funciona el grupo de También, reglas? Sí, Sherry, también antes. asume los riesgos de que pudiera pasar en el transporte, aparte de todos los pagos que se hace hasta el punto de destino. De acuerdo, sí. Entonces, el vendedor ahora es quien asume mayor parte de los gastos y de los riesgos hasta el lugar de destino. Entonces, la diferencia, menciona Sherilan, es que ahora los gastos, bueno, los gastos siempre los asumía el vendedor, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, antes, en el grupo de regla C, quien asumía el riesgo era el comprador, ¿no? En el transporte principal. Sin embargo, ahora es el vendedor quien va a asumir el riesgo hasta el lugar de destino, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya hay una diferencia, ¿no? Antes, el vendedor asumía el gasto hasta el lugar de destino, pero no asumía el riesgo hasta el lugar de destino. En cambio, ahora sí, es el vendedor quien asume gastos y riesgos hasta el lugar de destino, ¿de acuerdo? O sea, ya está, como ustedes ven, el vendedor ahora es el que ya asume prácticamente todo, ¿no? O sea, es el que corre con el riesgo, corre con los gastos, pero ¿por qué? ¿Por qué se toma ese riesgo? Porque puede manejar la cadena logística. Está asegurado, tiene sus proveedores, sabe cómo es el trayecto, sabe cómo es la ruta, sabe cómo es el medio de transporte, entonces por eso es que asume, porque viendo beneficio-costo, le resulta más beneficioso asumir todos los gastos y riesgos que si él lo dejara para el comprador, para que él asumiera todo ello, ¿de acuerdo? Entonces el vendedor asume gastos y riesgos porque hace una evaluación de beneficio-costo y le resulta más beneficioso para él en términos de costos, en términos de nivel de servicio, ¿no? Le resulta más beneficioso a él encargarse prácticamente de todo para que la mercadería la tenga el comprador, ¿no? Entonces, por eso es que él asume este grupo de reglas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar aquí, vamos a encontrar 4 Incoterms. Pero vamos a encontrar 4 Incoterms. El primero de ellos que vamos a ver es DAP, ¿de acuerdo? DAP. Y aquí en DAP, bueno, no nos vamos a confundir en primer lugar con el diagrama de análisis de proceso. ¿De acuerdo? Eso no significa eso. Lo que significa es
delivered at place. Es decir, la entrega va a ser en un determinado lugar. Es algo similar al CPT, solo que ahora el riesgo lo asume pues todo el vendedor, ¿no? Entrega en un determinado lugar. Por lo tanto, aquí nosotros necesitamos identificar el lugar de destino, ¿de acuerdo? Un lugar de destino en el país de destino, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a acordar entre vendedor y comprador dónde yo te dejo la mercadería. Perfecto. Entonces, si por ejemplo, seguíamos con el ejemplo de la exportación de pelotitas de fútbol, entonces podríamos también, así como trabajamos en términos ¿cómo era? No, en términos CPT, ¿no? Habíamos trabajado en términos CPT, donde dejábamos la mercadería en Guaquillas, ¿no? Y a partir de allí se encargaba el club de fútbol. También podríamos trabajar en términos de DAP, ¿no? De Delivery at Place, DAP. Y también el mismo lugar de destino en Guaquillas podría ser, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es quién asume el riesgo hasta el lugar de destino. Entonces, si nosotros decíamos en CPT que durante el transporte asumía el riesgo el comprador, aquí, hasta el lugar de destino, quien asume el riesgo durante el transporte es el vendedor. ¿De acuerdo? El vendedor es quien asume los gastos y los riesgos. En este grupo de reglas D, ninguno de estos Incoterms nos va a obligar a comprar una póliza de seguro. ¿De acuerdo? Los únicos Incoterms que nos obligan a comprar el seguro es el CIF y el CIP. ¿De acuerdo? En cambio, acá no. Entonces, aquí, si quisiera alguien contratar, podría ser el vendedor, ¿no? El vendedor podría contratar una póliza de seguro porque él está asumiendo la mayor parte del gasto y del riesgo, ¿de acuerdo? Podría ser él, y él mismo se va a poner como beneficiario, ¿no? Porque al final está asumiendo gastos y riesgos, ¿no? En cambio, en términos del grupo de regla C, como el riesgo lo asumía el comprador a partir de la entrega de la mercadería en origen, es por eso que el beneficiario era él, ¿no? Pero ahora, como los riesgos los asume el vendedor hasta el lugar de destino, si él contratase una póliza, él mismo se va a declarar beneficiario hasta el lugar de destino, ¿no? ¿Qué va a pasar en el lugar de destino? El, el vendedor que ha contratado este medio de transporte abre la puerta del medio de transporte y lo que le va a decir es, señor comprador, la mercadería está a su disposición. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el comprador va a traer su cuadrilla de personas y va a desembarcar todas las cajas de mercadería que estamos llevando hasta este lugar de destino, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como vendedores, nuestra responsabilidad es llevar la mercadería hasta este lugar de destino, abrimos la puerta del medio de transporte y ya con eso cumplimos porque ya la mercadería está a disposición del comprador para que la descargue y ya se la lleve, ¿de acuerdo? Este es un DAP. Aquí, por ejemplo, también vamos a notar que los Incoterms de grupo reglas D, no hay algunos que sean específicos para marítimo o hay algunos que sean específicos para tierra, ¿no? Aquí es multimodal. Todos estos Incoterms de grupo D aplican para cualquier medio de transporte, porque ya hemos cruzado digamos, el océano, digamos. Entonces, ya la entrega no es en un puerto, ya la entrega es más adentro en el país de destino. Entonces, aquí hemos podido usar camión, junto con avión, junto con barco, junto con tren, y al final terminamos en otro camión, ¿no? Entonces, lo que ha pasado antes, todos los medios de transporte que han pasado antes por aquí, no es de importancia del comprador, ¿de acuerdo? Como lo haya llevado el vendedor hasta el lugar de destino, no es de importancia del comprador, porque lo que al comprador le interesa es que le dejen la mercadería en un determinado lugar en su país, en un lugar de destino. Como lo haya llevado hasta la fecha el vendedor, no es muy relevante, ¿no? Él necesita tener un punto conocido donde dejar, ¿de acuerdo? Y a partir de allí el comprador ya se hace cargo, ¿no? Gastos, riesgos, ya él se ve, ¿no? Incluso también dice las formalidades de aduanas, el comprador las paga,
¿de acuerdo? El pago de aduanas bajo este Incoterm lo asume el comprador, ¿de acuerdo? Por eso está esto con formalidades de importación en color amarillito. Ese es el primer grupo de reglas de AP. Después tenemos el siguiente Incoterm, que es el DDP. Dice, entrega con los derechos pagados, ¿de acuerdo? Entrega con derechos pagados. ¿Qué significa? Que al igual que el DAP, donde el vendedor y el comprador acuerdan un lugar de destino y es el vendedor quien tiene que llevar la mercadería hasta ese lugar asumiendo gastos, asumiendo riesgos, contra viento y marea tiene que llevar la mercadería, al final abre la puerta de su camión y dice, señor comprador, la mercadería está a su disposición. Pero una cosita más, a diferencia del DAP, acá hay un puntito más de diferencia. Bueno, hay un puntito que lo hace diferente, el cual es que el vendedor es quien va a asumir los gastos de nacionalización, los gastos de importación, ¿de acuerdo? Por eso está importación del color rojito, porque ahora es el vendedor quien va a asumir los gastos de nacionalización. En cambio, en DAP, quien asumía los gastos de nacionalización era el mismo comprador. Aquí no. Bajo este punto, es el vendedor quien asume este gasto de nacionalización de la mercancía, de pagar los aranceles, de pagar los tributos que correspondan para que la mercadería sea permitida de ingreso a este país. Entonces, el comprador ya no va a asumir ese gasto, ¿no? Entonces, entre DAP y DDP, el vendedor va a asumir mayor carga de gastos, ¿no? En el DDP. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Por eso dice que se utiliza en courier, en ventas particulares, ¿no? En ciertas operaciones pequeñas de repente de entrega de mercadería. Porque es el vendedor quien va a asumir esos gastos de nacionalización. ¿De acuerdo? Esto es. Pero la maniobra de descarga, o sea, que lleve una cuadrilla de personas para que descargue del camión, del tráiler, del tren, de los vagones, de lo que sea, corre a cuenta del comprador. ¿De acuerdo? Corre a cuenta del comprador. Muy bien. El siguiente Incoterm que vamos a ver es el Delivered at Place Unloaded. Significa que esto, por ejemplo, es similar, hasta este punto es similar al DAP, ¿no? Entrega en un lugar, ¿no? Delivered at Place es como si fuera DAP. Solo que aquí le vamos a agregar la palabra unloaded, que significa descargado. ¿Qué significa esto? Que la entrega es en el lugar de destino, pero incluye la descarga del material o de la mercancía en términos de DPU. Entonces, es lo mismo que el DAP, ¿no? En donde el vendedor asume los gastos de transporte y los riesgos hasta un lugar de destino. Al igual que el DAP, el comprador es quien asume los gastos de nacionalización. Pero el DPU, a diferencia del DAP, es el vendedor quien asume la maniobra de descarga de material, descarga de la mercadería, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una sutil también diferencia, ¿no? En que ahora quien asume el gasto de desembarque es el vendedor. Entonces, el vendedor llega con su camión hasta el lugar de destino, abre la puerta del camión y él mismo se encarga de bajar las cajas hasta el suelo. Cuando ya está en el suelo, le dice, señor comprador, sus cajitas están listas, chao. Ya puede usted recogerla, bueno, haga usted comer, ya, chao. Y se va el vendedor. ¿De acuerdo? Este es el Incoterm DPU o entrega en lugar de destino. Solo que la diferencia es que ahora yo te la voy a entregar la mercadería descargada. Listo. Y estos son los 3 Incoterms que se refieren a grupo de reglas D. Y ya con esto hemos barrido los 11 Incoterms, ¿no? Y para recordar, a ver, para recordar los 11 Incoterms que hemos estudiado. A ver. Del grupo de reglas C, ¿cuál Incoterm tenemos? Del grupo de reglas E, chicos. ¿Cuál es el Incoterm que hemos estudiado? Del grupo de reglas E. Para acordarnos de los 11 Incoterms. Pregunta de examen.
Xworks. Muy bien, Sheridan. Xworks. Perfecto. Ahora, del grupo de reglas F, ¿cuáles son los incoterms que hemos estudiado? FO, FCA y FAS. Muy bien, Sheridan. FCA, que es Free Carrier, FAS, que es Free Alongside Ship, y FOB, que es Free On Board. De estos tres, ¿cuáles son exclusivos para vías marítimas? O vías navegables. De estos tres, FCA, FAS y FOB y FOB. ¿Cuáles son exclusivos para vías? A ver, Sheridan, te escucho. FOB y FAS. Muy bien, Sheridan. FOB y FAS son de vías exclusivas acuáticas. Muy bien. El FCA es multimodal de transporte, aplica para cualquiera. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los incoterms del grupo de reglas C que hemos revisado? CPT, SIP y SIF. Muy bien, CPT, SIP y SIF, y falta un hito. SFR. CFR, ¿no? Entonces, aquí en el grupo de reglas C, como dice Sheridan, hemos estudiado 4 incoterms. CFR y SIF son exclusivos de vías marítimas, y la diferencia es que el SIF contiene un seguro y el CFR no. Ambos son costo y flete, la diferencia es que el SIF, aparte de costo y flete, incluye un seguro. Y luego tenemos otro par, que es el CPT y SIP. Ambos son con modos de transporte multimodal, cualquier medio de transporte. La diferencia es que en el SIP se incluye un seguro, a diferencia del CPT. Pero ambos son similares, la diferencia es que el SIP incluye un seguro, ¿no? Muy bien. Y finalmente, el grupo de reglas D, que son los últimos que hemos estudiado. A ver, para que se acuerden. ¿Cuáles son esos? Los últimos 3. ¿Cuáles son los últimos 3 del grupo de reglas D que hemos estudiado? DAP, DDP. Y el ultimito. Bueno, creo que es claro, y el que está en la pizarra. El DPU, ¿no? Muy bien, Sheridan, ya está lista para eso. Entonces, primero tenemos el DAP. Acuérdense que el DAP es como el diagrama análisis de proceso, ¿no? Parecido es, ¿no? Las siglas, Delivery at Place. Luego tenemos el DDP, que es Delivery Duty Paid, y luego el DPU, que es Delivery at Place Unloaded, ¿no? Entre los tres son similares. Los tres vamos a asumir un lugar de destino. La diferencia, el DAP, el lugar de destino, y la descarga corre a cuenta del comprador. Luego tenemos el Delivery Duty Paid, que es lo mismo que el DAP, solo la diferencia es que el comprador es quien asume los gastos, mejor dicho, el vendedor es quien asume los gastos de nacionalización. Y el DPU es similar al DAP, solo que ahora el vendedor descarga la mercadería. Nada más. Son sutiles diferencias entre uno y otro, pero que tienen mucha importancia en el comercio internacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, ahora vamos a culminar con un tema que se llama
costos y precios de exportaciones, ¿de acuerdo? Costos y precios de exportaciones. Y para ello vamos a hacer sobre un ejemplo, porque ya como hemos visto diferentes Incoterms, ustedes también, por eso hemos repasado esto que está aquí. ¿Dónde está? Esto que hemos repasado. Por eso es que hemos repasado esto que está aquí, ¿no? Porque hemos visto que mientras vamos avanzando en Incoterms, F, C y D, los gastos de esta cadena logística se van distribuyendo. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos gastos que se tienen que pagar. La diferencia está en que algunos los asume el vendedor y otros los asume el comprador. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de hasta dónde llega su responsabilidad, ¿no? Y eso nos lo indican los Incoterms, ¿no? Por ejemplo, en el tema Xworks, el vendedor solo asume el gasto de dejar la mercadería en la puerta de su empresa y el comprador asume todos los gastos de esta cadena logística. Y caso contrario, en el Delivery at Place and Loaded, DPU, el vendedor asume todos los gastos, a excepción del de nacionalización, ¿no? Pero incluido descarga. ¿No? Y el comprador lo único que hace es levantar la mercadería en la puerta de su empresa, ¿no? Entonces, como ustedes ven, o sea, es como decir los mismos gastos de la cadena logística, solo que la diferencia es quién asume qué cosas, ¿no? Entonces, en este sentido de quién asume qué cosas, es que nosotros como vendedores podemos entregarle a nuestro comprador diferentes cotizaciones según el Incoterm que estemos tratando. ¿De acuerdo? Pero antes de ello, una cotización es una proforma o una propuesta de precio y otras condiciones de entrega a un comprador. ¿De acuerdo? Entonces, es como cuando nosotros vamos a pedir una cotización. Imagínense que ustedes van a organizar un evento para ingeniería industrial, ¿no? Entonces van a cotizar diversos servicios, ¿no? De transporte, de música, de alimentación, ¿no? Entonces, lo que ustedes hacen como compradores es pedir distintas cotizaciones a diferentes proveedores donde les van a dar precio y ciertas condiciones de entrega, ¿no? Esa es una cotización. Entonces, de igual forma, los compradores pueden pedir diversas cotizaciones según el lugar de entrega de la mercadería, según un Incoterm. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En que vamos a suponer que nosotros somos una empresa exportadora de paltas a Europa, de acuerdo por transporte marítimo, y tenemos una serie de costos, ¿no? Que, mejor dicho, hemos identificado una serie de costos que son parte de la cadena logística. Y el comprador de Europa nos ha pedido que le hagamos una serie de cotizaciones en base a estos 4 Incoterms, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros le tenemos que hacer una cotización en base, o mejor dicho, 4 cotizaciones de precio en base a estos Incoterms, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, les voy a dar una hojita. Vamos a trabajar una. Entonces, les voy a pedir por favor que ingresen a esta hojita. Ya está, listo. Entre por favor esta hojita para que trabajen esta parte de acá.
A ver, les voy a explicar un poquito. Acá tengo estos son todos los gastos de la cadena logística, ¿de acuerdo? Lo que habíamos visto, son todos los gastos. En acondicionar el producto, en una cuadrilla previa inspección del embarque, en lo que le tenemos que pagar a las aduanas, en lo que tenemos que pagar al banco por tener una línea de crédito para exportación, en lo que tenemos que gastar en embarcar la mercadería en el barco, en pagar el transporte internacional, en una póliza de seguro, en tenemos que gastar en el costo de desaduanaje, en país de destino, en el transporte hasta el terminal y gastos de entrega, en margen, bueno, y finalmente margen de ganancia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distribuimos estos gastos si queremos hacer una cotización en términos ex-works, por ejemplo? ¿Qué gastos de acá incluiríamos? ¿Qué gastos incluiríamos en ex-works? En Xbox nada. Sí hay que incluir un gasto, sí. El gasto que incluiríamos sería solamente el costo del producto acondicionado, porque este gasto es lo que el vendedor tiene que asumir para dejar la mercadería lista para que el comprador venga a llevársela, ¿no? Entonces, en este caso, solo incluiríamos el gasto de el costo del producto acondicionado, ¿no? Nada. Está bien, va por ahí, va por ahí. A ver, Sheryl. Ahora, por ejemplo, si queremos hacer un tema de una cotización en términos FOB, adicional, por ejemplo, al gasto del coste del producto acondicionado, ¿qué más deberíamos, por ejemplo, tratar en FOB? A ver, siendo FOB, acuérdense que el vendedor tiene que llevar la mercadería hasta el puerto de carga, incluido dejar la mercadería encima del barco, ¿no? Incluido ello, tiene que dejar la mercadería encima del barco. El uso Pero, de la cuadrilla. correcto, el uso de la cuadrilla, muy bien, Sheryl, vamos a poner acá. El uso de la cuadrilla previo al embarque. Se incluye este, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más podemos incluir? Ay, no, me equivoqué. Este no era este. Ay, sí, apuntando mal. Ya está. ¿Qué más vamos a incluir? Acuérdense que en términos FOB, ¿dónde está? El comprador, acuérdense, términos FOB, el comprador es quien paga el medio de transporte principal. ¿De acuerdo? En términos FOB es el comprador. Entonces, pero nosotros como vendedores nos vamos a encargar de todos los gastos hasta dejar la mercadería encima del barco. Entonces, por lo tanto, este gasto de comisión de agencia de aduana en el puerto de origen también es parte del gasto que nosotros como vendedores vamos a asumir. También podríamos asumir este gasto por ejemplo, para el embarque necesitamos de repente, incluso, ¿no? Para acondicionar el producto podríamos necesitar un préstamo bancario. Entonces también lo podríamos hacer acá, ¿no? Y este gasto de embarque en el puerto también, ¿no? Ahí, acá. Entonces, estos serían los gastos que asumimos como FOB,
¿de acuerdo? Ahora, en términos CIF, acuérdense que en términos CIF es el vendedor quien asume el transporte principal hasta el puerto de destino. A partir de allí, todos los gastos los asume el comprador, pero el riesgo se transmite en el origen. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar los mismos gastos que en términos FOB, ¿de acuerdo? Los mismos gastos que en términos FOB. Adicional a ello, ¿qué más tenemos que incluir si hay una cotización en CIF? ¿Qué otros gastos tenemos que asumir si vamos en cotización CIF? En términos CIF, ¿qué otro gasto asume el vendedor? Sí sería el flete internacional, ingeniero. Correcto, Alicia, muy bien. Incluimos el flete internacional. ¿Alguna otra cosita que incluyamos o allí lo cerramos? Acuérdense que ustedes son los vendedores y tienen que hacer una cotización precisa, porque si se olvidan de algún gasto, al final el comprador no va a pagar ese gasto y ustedes van a tener que asumir ese gasto. Entonces hay que hacer una cotización correcta, ¿no? Entonces, la póliza de seguro, por ejemplo, ¿incluye o no incluye? ¿Sí le incluye? No, muy... oh, sí. La póliza de segura, la póliza segura. La póliza de seguro sí la incluimos, porque acuérdense que el CIF es costo, seguro y flete. El vendedor asume costo del transporte y el seguro. Entonces, también tenemos que pagar esta póliza de seguro, ¿de acuerdo? Entonces, hasta allí es lo que es en términos CIF, ¿de acuerdo? Para que no se olviden, CIF es costo, seguro y flete, entonces incluye el transporte internacional más la póliza de seguro. Si no lo cobran, de repente, si no lo incluyen aquí, de repente están pensando en que no lo van a contratar. Y si firman ustedes el contrato con CIF y pasa algo con la mercadería y no han contratado un seguro, quien va a asumir esa pérdida van a ser ustedes. Entonces, por eso hay que tener cuidado en cómo se desenvuelven los diferentes incoterms, ¿de acuerdo? Bueno, pero esto ya nos queda claro, entonces, ¿no? Finalmente, la entrega con descarga, ¿de acuerdo? Vamos a igualar que el CIF, ¿no? Porque el DPU es un poquito más. Acuérdense que el vendedor ya cuando estamos en el grupo de reglas D asume todo lo del CIF, ¿no? Lo podría incluir una póliza de seguro. Los costos de desaduanaje en el país de destino, ¿los asume el vendedor o los asume el comprador en entrega en un lugar descargado? ¿Los asume o no los asume? No, el comprador los asume. Correcto, muy bien, el comprador los asume. Entonces aquí cero. ¿Y el transporte hasta el lugar de entrega y gastos de descarga, los asume o no los asume el vendedor? Sí los asume. Muy bien, Sherilan, sí los asume, porque este DPU significa entrega con mercadería descargada. Entonces, los gastos de descarga los asume el vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, y así ya tenemos nuestra cotización, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la cotización del vendedor va a aumentar a medida que está asumiendo mayor carga logística, ¿no? Mayor
Mayor transporte, mayor responsabilidad. ¿De acuerdo? Y esta es la forma como nosotros vamos a cotizar a nivel internacional. Muy bien, chicos. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Y ya con esto terminamos lo que es el capítulo